Qué bueno que está con nosotros. Estamos en este extraordinario estudio, la teología sistemática, un estudio panorámico de las grandes verdades de Dios. Extraordinario. Estamos en la lección número 2 de este interesante estudio y corresponde a la bibliología. Punto número 1, concepto. La bibliología es la ciencia o la parte de la teología sistemática que estudia todo lo relacionado al origen, la interpretación, la iluminación, la revelación, y estudia también las divisiones de la Biblia. Esto es fundamental porque le va a permitir a usted, le va a dar los fundamentos, el conocimiento para hacer teología, para estudiar la teología y para poder aplicar el pensamiento de Dios a su vida, a su ministerio. Punto número 2. La Biblia como fuente principal de la teología. Esto es muy importante que quede claro. El teólogo va a reflexionar, va a analizar partiendo del texto sagrado. Cuando el teólogo no parte del texto sagrado, entonces va a tener una teología que no es bíblica y esto va a evidenciarse y va a dar problemas. Voy a ponerle un ejemplo concreto. Allá en el año 70 del siglo XX surgió lo que se llamó la teología de la liberación, que definitivamente fue una síntesis muy buena que hizo Gustavo Gutiérrez en su época, pero que fue una teología que no necesariamente partió del texto sagrado, sino de la realidad socioeconómica de América Latina. Entonces, ahí ya tenemos un detalle. Vamos a encontrar entonces conceptos, análisis y reflexiones que nos van a parecer un tanto extrañas. Lo correcto es que la reflexión teológica sea originada en el texto sagrado. El texto debe tener primacía. Ahora, es importante hablar de la realidad económica, sociopolítica, del continente o de cualquier otra situación o circunstancia, pero no debe ser el centro, debe ser algo que gire alrededor del centro, que debe ser el mensaje que encontramos en la Biblia. Esto es importante. Entonces, toda aquella teología que no gira alrededor del texto, que no le da primacía al texto, va a tener dificultades. Y mencioné esta teología en la que definitivamente él hace análisis extraordinarios, hizo que nosotros pusiésemos las barbas en remojo y nos dio una campanada muy buena, pero que falló en ese detalle. No partió del texto sagrado, sino de una realidad. Entonces, esto debe quedar suficientemente claro. Punto número 3. La contextualización de la Biblia. En la lección pasada hablé de la contextualización de la teología. Ahora, del mensaje bíblico. Voy a explicártelo. También mencioné esto en la lección pasada. Dios, por ejemplo, nos entrega a nosotros el mensaje del Nuevo Testamento envuelto en el ropaje greco-romano. Le voy a poner un ejemplo concreto. Cuando leemos la epístola a los Corintios, leemos aquellas historias de la comida sacrificada a los ídolos. Eso no le dice nada ni a usted ni a mí, porque en la sociedad en la que nosotros vivimos y en la cultura eso no tiene absolutamente nada que ver porque no es una práctica nuestra. En aquella época, la carne que se vendía en las carnicerías era una carne que antes de ser puesta a la venta se ofrecía a los dioses. Entonces, claro, llegaba un cristiano para comprar aquella carne para su consumo diario. Entonces, ahí había una situación. ¿Podía o debía un cristiano comprar carne que antes había sido dedicada a los demonios? Ahí hay todo un debate. Eso no tiene nada que ver con nosotros porque en la actualidad eso no se hace. Entonces, es una cuestión cultural. Otro de los temas culturales que encontramos ahí en Corintios es si la mujer debe usar velo o no debe usar velo. Esa es una cuestión propiamente de la cultura griega en la ciudad de Corinto. Entonces, no podemos tomar la Biblia y aplicar principios culturales del siglo I en el siglo XXI. No tiene sentido. Entonces, el teólogo debe quitarle el ropaje cultural greco-romano y ponerle el hondureño, el mexicano, el argentino, el español, para que el texto comunique
comunique a la feligresía, comunique a las personas que necesitan recibir esa palabra. Si yo simplemente cuento la historia del faraón y Moisés, esa historia está bien a nivel de historia, pero ¿qué tiene que ver con una persona que está pasando una situación familiar en la casa? No tiene nada que ver. Entonces ahí es cuando yo tengo que contextualizar la Biblia para que sea pertinente. Es todo un desafío que nosotros tenemos como profesores, como pastores, como predicadores, la contextualización del mensaje de la palabra de Dios. Es decir, cuando le quitamos el ropaje vamos a encontrar principios, vamos a encontrar esencias que se aplican a cualquier cultura y en cualquier época, porque el mensaje de la palabra de Dios, amigo mío, es transcultural y trasciende los tiempos, pero debemos tener esa habilidad y debemos hacerlo. Punto número 4, la taxonomía de la Biblia. La Biblia la podemos nosotros dividir de diferentes maneras. Esto es una cuestión meramente académica y su utilidad es simple y sencillamente académica. No es que Dios divida la Biblia de esta manera. Por ejemplo, nosotros la dividimos en el Antiguo Testamento, hablamos del Pentateuco, de los libros históricos, de los libros poéticos y de los profetas. A los profetas los subdividimos en mayores y menores. Pero, por ejemplo, los judíos no dividieron la Biblia así. Ellos la dividieron en 3 partes principales: la Torá, los libros del Ketubín y los del Neveín. Y los del Neveín los subdividieron. Entonces ellos tenían otra división. Pero también hay otras divisiones que son útiles por razones académicas. Por ejemplo, dividir la Biblia por las cuestiones dispensacionales. Scofield fue el teólogo que popularizó la doctrina de las dispensaciones. Entonces habla de la dispensación de la inocencia, de la conciencia, de la promesa, del gobierno humano, o del gobierno humano primero, de la promesa, de la ley, de la gracia y del reino finalmente. Está bien, eso es un punto de vista, no es la ley de Media ni de Persia, pero es válido. Nos ayuda a entender alguna cosa. También la Biblia podemos dividirla por el tema de los pactos. Ahí está el pacto de Dios con Adán, el pacto edénico, el pacto que hace con Abraham, el pacto que hace con Moisés, el pacto que hace con la iglesia, el nuevo pacto del que habla el apóstol San Pablo en Corintios, etc. Es decir, el texto sagrado puede ser dividido de diferentes maneras para su estudio. Esto realmente no es importante y su único valor es académico, solamente. Letra B, divisiones de la bibliología. Punto número 1, la revelación. La palabra revelación es exactamente la palabra que nosotros conocemos como Apocalipsis, porque en realidad Apocalipsis en el idioma griego significa en castellano revelación. En la Biblia en inglés, por ejemplo, el último libro de la Biblia no se llama Apocalipsis, se llama Revelación, que es la traducción correcta. Apocalipsis es una palabra griega que nosotros hemos castellanizado. Entonces, revelar es dar a conocer algo que esté en la oscuridad, darlo a conocer y traerlo a la claridad. Eso es básicamente lo que es la revelación. Entonces, la Biblia es parte de la revelación de Dios, porque dentro de la revelación nosotros la dividimos básicamente en 2 partes, la revelación general y la revelación especial. Dios se revela generalmente, usemos esa palabra, a través de su obra, de lo que Él ha creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El universo, Dios se revela a través de su obra. Las estrellas, los planetas, es obra de Dios y ahí Dios está diciéndonos, yo existo, yo soy real. Pero también Dios se revela a través de su palabra. Eso es lo que nosotros llamamos la revelación especial. Es decir, Dios da a conocer cosas ocultas, cosas que están oscuras, a través del texto sagrado, de la Biblia. Dios habla a través de la Biblia. Ahora, la máxima revelación de Dios, evidentemente, es en la personalidad de Jesucristo. Dios se da a conocer a través de Jesucristo. Hay otras formas de revelación de Dios que usted va a encontrar en su libro de Teología Sistemática. Pero aquí lo que más nos interesa para efectos de
de este curso es la revelación especial que es la Biblia. Dios se revela a sí mismo a través de la Biblia. Punto número 2, inspiración. Este concepto es fundamental que usted lo entienda. En muchas ocasiones este servidor hace esta pregunta en sus conferencias a la iglesia: defíname usted qué es la inspiración. Y usualmente encuentro que nadie define, nadie sabe lo que es la inspiración, pero todos repetimos aquel texto que dice: toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo y que es útil para enseñar, para corregir y para redarguir. Pero ¿qué significa inspiración? Mire, ahora vamos a definir esto, y de ahora en adelante yo le invito a usted a que aprenda de memoria esta definición, y no solamente en su mente, sino en su corazón entienda la esencia de esta definición. Etimológicamente viene de la palabra peonestos o peonastos, como se pronuncia en griego eso, soplar, ¿ok? Soplar, de donde viene neumático también, neuma, es soplo, es aire, es viento, es hálito. Entonces toda escritura es soplada de Dios. Pero en sí, la inspiración, esta es la definición que yo quiero que usted aprenda, es la capacidad que Dios dio al escritor santo para escribir sin error. Voy a repetírselo, esto apréndalo usted de memoria, repito. Es la capacidad que Dios le dio a un escritor santo. Si quiere usar una palabra más sofisticada, puede ser agiógrafo. La capacidad que Dios le dio al agiógrafo o escritor santo para escribir sin error. Cuando el texto dice que toda escritura es inspirada, lo que nos está diciendo es que no tiene errores. Hay otro libro nuestro que se lo recomendamos, que se llama Crítica Bíblica, un estudio evangélico sobre las técnicas para la interpretación del texto sagrado, también publicado por la editorial CLIE. Allí desarrollamos todo un pensamiento apologético de si la Biblia tiene o no errores. Porque una cosa son los errores en la autógrafa, que no tiene, la autógrafa es lo original, que no existe, eso no tiene errores, es inspirado, y los errores de transmisión textual. Pero yo no voy a entrar en esos detalles, eso se lo dejo para que usted lo estudie. Es muy importante que usted estudie el tema de la crítica bíblica, que es donde se estudia toda esta ciencia de la Biblia. Por ahora, y para efecto de este curso, a mí solamente me compete que a usted le quede claro que el texto sagrado no tiene errores y que esto es lo que significa inspiración. Esto es muy importante. Punto número 3. Canonicidad. Viene de la palabra griega canon, que significa vara de medir. Usualmente esas son las definiciones etimológicas que se da, ¿verdad? El canon, vamos a definirlo de la siguiente manera. Es muy importante también que usted aprenda esta definición de memoria. Digamos que son los criterios que los eruditos en su momento utilizaron para decidir qué libro era y qué libro no era inspirado por el Espíritu Santo. Son los criterios que un cuerpo de la iglesia usó, los criterios y los principios usados por un cuerpo de la iglesia para determinar qué libros eran sagrados y qué libros no eran sagrados. Es decir, por ejemplo, usted y yo conocemos los 4 evangelios de Jesucristo, pero amigo mío, no se escribieron solamente 4 evangelios, se escribieron muchísimos evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Judas, el evangelio de Tomás, el protoevangelio, entre muchísimos otros más. Pero la iglesia solamente aceptó 4 como inspirados y entonces forman parte de un canon. Esto es muy importante. Por eso, principalmente hay 2 canon. El canon que nosotros llamamos alejandrino y el canon judío. El canon alejandrino es aquel que agrega los libros apócrifos. Esto es muy interesante y se llama alejandrino porque surge con la versión de los 70, una historia muy interesante que usted puede leer tanto en la teología sistemática, también puede verlo en el libro de crítica bíblica, y como esta es una versión que se dio en Alejandría, entonces se le llama el canon alejandrino, que es el canon que incluye los libros apócrifos. El canon judío no incluye los libros apócrifos. Entonces, al no incluirlos,
estamos hablando de otro canon que llamamos el canon judío. No voy a entrar en el tema de los libros apócrifos y demás, pero sí establecer que hay dos canon dentro del cristianismo. Por ejemplo, si usted lee en Macabeos, segunda de Macabeos, hay un texto que dice: señores, si me equivoco, no fue mi intención, discúlpenme. Un versículo muy interesante en segunda de Macabeos. Pero cuando leemos al apóstol San Pablo, jamás se disculpa por lo que escribe. Él dice: esta es palabra de Dios digna de ser recibida y tenida por todos vosotros. Y cuando habla con aquella autoridad que definitivamente nosotros entendemos que es Dios que está hablando a través del hombre. Eso está clarísimo. Los libros apócrifos hay que estudiarlos, son muy importantes, cuentan unas historias muy interesantes del pueblo judío, pero una cosa es que sean libros interesantes, que tengan un valor histórico, cultural, y otra cosa es que sean libros inspirados. Son dos cosas diferentes. Punto número 4. La autoridad. Punto número 4. La autoridad. Este tema es muy importante. ¿Qué significa la autoridad? La autoridad de la Biblia. Esto es extraordinario. Significa, oiga bien lo que le voy a decir, esto significa que la Biblia ata la conducta del ser humano. Es decir, que norma, que rige, que regula, que gobierna la conducta del ser humano. Voy a explicárselo o tratar de explicárselo de una manera más fácil. Que si la Biblia dice que tal cosa no se debe hacer, amigo mío, no se hace. Porque la Biblia tiene en sí misma autoridad, es autoritativa. Si la Biblia dice y manifiestas son las obras de la carne y menciona cada uno de esos hechos y de esas conductas y dice al final que eso no se hace, amigo mío, no hay que hacerlo. Y en sentido contrario, cuando el texto sagrado nos dice a nosotros que este es el ropaje del nuevo hombre y nos señala la conducta que debemos observar, entonces hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene autoridad. Ningún otro libro sobre la faz de la tierra tiene autoridad. ¿Ok? Esto es muy importante que usted lo entienda. Puede ser un libro religioso, puede ser un libro filosófico, pero ningún libro tiene la autoridad como para que usted se pare en un púlpito, en un podio, en un escenario y diga: así dice, y por lo tanto así debemos actuar. La Biblia tiene autoridad. Entendamos esto, muy importante. Punto número 5. La iluminación. Esto es muy importante. La iluminación es el acto, es la acción del Espíritu Santo mediante el cual le da a usted el auxilio para que entienda el texto sagrado y las cosas espirituales. Esto es importantísimo, ¿verdad? A veces nosotros confundimos la iluminación con la inspiración. Por ejemplo, decimos: el Señor me inspiró. No vuelva a decir eso, porque según la definición que estudiamos, inspiración es escribir sin error, y Dios no inspira a nadie hoy. Porque si Dios inspirara, entonces tendríamos muchísimas Biblias y muchas palabras de Dios, y solo hay una. Dios lo que hace ahora es ilumina, que es diferente. Repito, es la acción del Espíritu Santo mediante la cual Dios da luz, aclara, ayuda al individuo a entender las cosas espirituales. La Biblia es una acción del Espíritu. Dios ilumina. Ilumina al teólogo para escribir teología, ilumina al pastor para predicar, ilumina al maestro para enseñar. Es una acción del Espíritu y es una acción que ejerce sobre aquellas personas que tienen una relación directa con Dios. Esto es muy importante que usted lo entienda. Incluso para grabar estas clases, yo necesito la iluminación del Espíritu Santo, una acción divina para poder explicar de la mejor manera posible estos temas tan importantes. Es la acción que necesita el pastor, el predicador, el maestro. Todos nosotros necesitamos ser iluminados para poder servir dentro del ministerio. Punto número 6, interpretación.
amigo mío, la interpretación es fundamental. Hay cosas en la Biblia que no necesitan interpretación y otras sí. Veamos, me voy a dar a entender. Hay cosas que yo no necesito interpretar, como por ejemplo, soy un pecador, necesito arrepentirme. Cristo murió en la cruz en mi lugar, que si yo me arrepiento de mis pecados y le pido perdón al Señor Jesucristo, Él me perdona y me salva. Ese mensaje es tan sencillo, qué extraordinario cómo Dios lo dejó, que no necesita griego, no necesita hebreo, no necesita un doctor en teología que venga a hacer unas explicaciones y exégesis para que podamos entender un mensaje tan sencillo como que el hombre es pecador, somos culpables, hemos fallado, necesitamos ser liberados, pero que si yo me arrepiento, me arrodillo y le digo, Señor, perdóname, el Señor me perdona y me hace una criatura suya y su Espíritu Santo hace una obra extraordinaria en mí. Eso no necesita interpretación. Pero hay cosas en el texto sagrado donde yo sí necesito el hebreo, necesito el griego, necesito manejar cultura, historia, necesito manejar sociología, necesito manejar una serie de ciencias para lograr desentrañar algunas cosas que están allí en los libros proféticos, en los libros apocalípticos del texto sagrado, etc. Entonces, la interpretación es una ciencia. Es una ciencia, hay métodos de interpretación, hay toda una serie de técnicas para interpretar el texto sagrado y esto es el trabajo que hace el teólogo. Cuando escribimos un tratado de teología, entonces allí necesitamos la iluminación del Espíritu para poder interpretar algunas cosas, algunas verdades y poderlas presentar al público, a la feligresía de la iglesia. Ahora, yo debo de clarificar que las interpretaciones son humanas. Como lo dije al principio, la teología es humana y por lo tanto está sujeta a errores. Y yo puedo equivocarme en las interpretaciones. Sin embargo, yo puedo minimizar el margen de error si yo soy una persona que estoy interpretando usando todas las técnicas, estoy usando los idiomas originales, estoy siguiendo todo el procedimiento. Yo minimizo el margen de error en relación con una persona que no hace ningún elemento del proceso y simplemente dice esto es así. Evidentemente eso es un acto irresponsable. Yo para interpretar algo tengo que hacer mi trabajo para poder presentar una opinión que esté sustentada científicamente. Entonces, hay una ciencia que se llama la hermenéutica y dentro de la hermenéutica usted puede perfectamente bien aprender todo este teje y maneje de la interpretación del texto sagrado. Hay un libro que se lo voy a recomendar que escribiera el autor español José María Martínez, publicado en el año 1984 por la editorial CLIE, Hermenéutica Bíblica. Este sigue siendo el mejor libro de hermenéutica que se haya escrito hasta el momento. No conozco un libro que haya superado al libro de Martínez, lo recomiendo altamente si usted quiere profundizar en el tema de la interpretación bíblica. Punto número 7, vitalidad. Cuando hablo de vitalidad, estoy hablando de potencia, estoy hablando de ese poder que el texto sagrado tiene. Es decir, yo puedo leer una poesía, un trabajo literario de Pablo Neruda, o puedo leer un poema de Rubén Darío, o puedo leer una filosofía de Gilles Lipovetsky, y eso, pues, hombre, me puede emocionar, pero hasta allí no más. Pero cuando yo leo el texto sagrado, cuando yo leo la palabra de Dios, porque esta es palabra de Dios, entonces hay un poder intrínseco que si yo tengo esa sensibilidad espiritual me va a conmover las entrañas, me va a mover el tapete, porque yo leo la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios. Eso hay un poder intrínseco, repito, allí. Y este es el tema de la vitalidad. Esto usted no lo va a encontrar en ninguna filosofía, obra literaria, en ninguna otro escrito humano. Esto es exclusivo del texto sagrado.
Y dentro de la bibliología, el tema de la vitalidad es fundamental, porque cuando usted predica esta palabra, mire, amigo mío, esto tiene un poder impresionante. Puede hacer que multitudes de seres humanos cambien la dirección de su vida por la predicación de la palabra, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios, y esa palabra tiene ese poder ahí adentro, ese poder que puede transformar la mente, la vida de un ser humano, de su familia y de las generaciones futuras. Esa es la vitalidad de la Biblia. Punto número 8, la preservación. Hablando de la preservación, y con esto termino esta lección número 2, la preservación tiene que ver cómo el texto sagrado por los últimos 4000 años ha sido preservado. Eso es un milagro. Recuérdese usted que no había imprenta, que no había papel como usted y yo lo conocemos, sino que primeramente la gente tuvo que comenzar a escribir en unas hojas que llamó papiros, y luego escribió en pieles de cabra que se llamó velum. Imagínense, hace 4000 años. Se cree que Moisés fue uno de los primeros escritores del texto, y esto fue preservado, ha sido preservado por casi 4000 años. Voy a mencionarles un hecho concreto. Por ejemplo, en el año 1948, los descubrimientos arqueológicos en las cuevas del Qumran al sur de Jerusalén. Se encontraron una serie de rollos, entre ellos se encontró el libro de Isaías. Eso usted lo puede ver en el Museo de Jerusalén. Cuando vaya a Jerusalén, yo lo invito a que vaya allí y vea la exhibición que tienen del libro de Isaías. Cuando los arqueólogos cotejaron este libro de Isaías, que se leía 200 años antes de Cristo, con el Isaías que usted y yo leemos, hombre, las diferencias son tan mínimas. Es casi exactamente el mismo libro. Y digo casi porque evidentemente hay algunas variaciones de lenguaje por el tema de las versiones, pero es el mismo libro. ¿Qué significa esto? Que Dios ha preservado su palabra. Este es un tema extraordinario y maravilloso de la bibliología, cómo Dios ha preservado la palabra por estos 4000 años. Ahora es fácil porque con los medios electrónicos aún todavía más, ya no hay ningún problema, pero en aquella época, amigo mío, si un papiro tenía un promedio de vida de 10 años, por ejemplo, y después las pieles de cabra duraban un poco más, imagínense las guerras, los avatares políticos y sociales de aquella época, cómo el texto se preservó. Es impresionante. Entonces, tómelo en cuenta, porque Dios milagrosamente y sobrenaturalmente ha preservado su palabra. La palabra de Dios ha estado allí escrita por cerca de 4000 años. Lo que se escribió hace 4000 años es lo que usted y yo leemos hoy. Esa es palabra de Dios. Qué bueno que ha estado con nosotros. Hemos terminado la lección número 2. Yo lo invito que se prepare, porque la lección número 3 promete también ser muy interesante. Muchísimas gracias.